Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre la situación económica de los nicaragüenses, el panorama que afecta sobre todo a los más pobres que todos los días tienen que jugarse la vida para llevar la comida a sus casas, versus las proyecciones que tiene el gobierno de Nicaragua, la propaganda que habla de una bonanza en términos económicos, que como hemos venido escuchando en los últimos meses, se ha alimentado de más de 3,000 millones de dólares que han ingresado anualmente, por lo menos en el 2022, al país, producto de las remesas, es decir, de la gran cantidad de compatriotas que han tenido que irse de Nicaragua por la crisis política, pero también por la crisis económica que afecta a cada una de las familias de este país. También vamos a echar un vistazo un poco a la región centroamericana, el crecimiento, las proyecciones, cómo ha afectado el hecho de que hay regímenes autoritarios también en la región que podrían estar atrasando a estos países. Y precisamente para hablar sobre estos temas, hoy estará conmigo el economista Marco Aurelio Peña, un joven quien ha incursionado en temas de análisis económicos en Nicaragua en los últimos años y que hoy presentó en San José, Costa Rica, un estudio denominado Crecimiento sin Desarrollo, Economía Postpandemia y Calidad de Vida en Nicaragua 2022-2023. Un estudio amplio, un análisis que hacen como parte del esfuerzo del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Ahí está conmigo ya Marco Aurelio Peña. Gracias, Marco Aurelio, por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Muchísimo gusto. Estamos en contacto y siempre encantado de conversar sobre temas útiles y relevantes para la ciudadanía. Muchas gracias. Primera vez que vas a estar con nosotros en este espacio. Qué alegre. No es primera vez con artículo 66, pero sí es primera vez en este espacio, propiamente dicho. Bueno, antes de entrar de lleno a hablar con Marco Aurelio sobre el fondo de este estudio y sobre las implicaciones que tiene para el país y para los más pobres, vamos a presentarles el reporte de este estudio, los detalles que han sido presentados hoy en San José, que ha elaborado en el siguiente reporte mi colega Noel Pérez Miranda. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, presentó su reciente investigación titulada Crecimiento sin Desarrollo, Economía Postpandemia y Calidad de Vida en Nicaragua, en el que muestra que el país no ofrece alternativas de futuro para la mayoría de la población, que ha comenzado a buscar mejores oportunidades en otros países, principalmente en Estados Unidos, exponiéndose a grandes riesgos, dificultades y violencia. El estudio señala que los nicaragüenses que siguen dentro del país se ven forzados a subsistir en la informalidad de las remesas que envían sus familiares desde el exterior y en condiciones de precariedad, de tal manera que los indicadores relacionados con el desarrollo humano muestran una tendencia al deterioro. Por otra parte, la organización afirma que tras las protestas sociales en 2018 y la represión en contra de los nicaragüenses, el país sufrió un impacto negativo, dando inicio a una contracción económica que se convirtió en recesión al prolongarse por 12 trimestres. La investigación añade que Nicaragua atraviesa 3 años de tasa negativa de crecimiento que supuso el cierre de negocios y empresas, la destrucción de miles de empleos formales y la emigración masiva de personas hacia el exterior por las condiciones económicas y políticas. Sin embargo, en 2022, Nicaragua recobró su tendencia natural de crecimiento, dado el empleo de sus recursos productivos en un contexto de autoritarismo político creciente. Pero en marzo de 2023, el régimen nicaragüense canceló y cerró arbitrariamente el Consejo Superior de la empresa privada COSEP y 18 cámaras del sector privado. Según CETCAM, el incremento sostenido del costo de la canasta básica evidencia el alza generalizada de todos los precios de la economía y ha erosionado el poder adquisitivo de los nicaragüenses, recordando que al tipo de cambio del 30 de abril del año en curso, el costo total de la canasta básica era de 19.234.15 córdobas, equivalente a $528.69.
Según la investigación, la migración masiva, causada por la represión que vive Nicaragua y la crisis económica, ha logrado que la población migrante sostenga la economía del país a través de remesas, lo que consideran que es políticamente conveniente. A febrero de 2023, el acumulado de remesas monetarias fue de 647.6 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 63.2% con respecto al mismo periodo de 2022, que registró 396.9 millones de dólares. Sedcan concluyó que Centroamérica desacelera su crecimiento económico en 2023 debido al autoritarismo político en varios países de la región. Además, afirma que la economía de Nicaragua podría crecer apenas el 2% y no el 3 o 4% que ha proyectado el gobierno. Marco Aurelio, empecemos por el título del estudio que ustedes presentaron hoy. Hablan de crecimiento sin desarrollo. ¿Cómo se explica eso? Todo el mundo podría interpretar que un país que crece se desarrolla, que su gente tiene desarrollo económico. Crecimiento y desarrollo son dos términos relacionados, pero no iguales. Crecimiento, en la teoría clásica de crecimiento, como lo conocemos, es capacidad de producción de bienes y servicios de un país, dados sus recursos disponibles. Por ejemplo, lo que Nicaragua exporta con sus granos básicos o lo que exporta con el oro en bruto. Todo eso tiene que ver con la producción simple y llanamente. Entonces, el crecimiento está vinculado con indicadores de producción, propiamente dichos, más nada. No nos dice más sobre el bienestar, sobre el desarrollo y la calidad de vida. Ahora, cuando hablamos de desarrollo, es decir, cuando pasamos de la economía del crecimiento a la economía del desarrollo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que es un medio necesario, más no suficiente para el desarrollo. Y de manera que con el desarrollo lo que vamos buscando es distribución y redistribución de los ingresos y de las riquezas para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de un país. Y esto ya tiene que ver con el bienestar, esto tiene que ver con el acceso a bienes y servicios públicos, esto tiene que ver con el uso y disfrute de bienes públicos o de bienes colectivos. Esto tiene que ver con la seguridad ciudadana. Esto tiene que ver con mejores salarios para la mayoría de la gente. Tiene que ver con reducción de pobreza y reducción de brechas sociales. Entonces, el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de redistribución de ingresos y de riqueza. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos también de que la producción debe ser sostenible, amigable con el medio ambiente, que se vayan haciendo uso de energías renovables. Y cuando hablamos de desarrollo humano, particularmente estamos hablando de que se estimulen en las personas capacidades, de que se creen condiciones de capacidades, derechos y oportunidades para que las personas busquen su propio proyecto de realización humana. Entonces, Ahora, y eso tiene como presupuesto un entorno democrático. Entonces, crecimiento y desarrollo son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. esa falta de desarrollo, entonces, para la gente, ¿cómo repercute o cómo lo ve el ciudadano común en su comunidad, en su barrio, entre su familia? Bueno, primero, según el informe, vemos cómo hay muchísima carestía de la vida. La inflación castiga a todo el mundo, incluyendo a la gente del gobierno, es decir, los trabajadores del sector público, incluyendo los más acaudalados de la nueva clase alta a la sombra del poder, sufren el flagelo de la inflación. La inflación, cuando se va incrementando, se vuelve también le hemos dicho, un impuesto inflacionario a los ingresos de las personas. Se vuelve un cáncer del valor real del dinero, que es la capacidad de adquirir bienes y servicios con los ingresos nominales. Entonces, ¿de qué manera la inflación, por ejemplo, es evidente en la gente? Bueno, el efectivo dura menos en manos. Con la misma cantidad de dineros, ahora se compran menos
bienes y servicios de lo que antes se adquiría en los mercados populares. La gente va sustituyendo unos bienes por otros, de mejor calidad por inferior calidad, o la gente va reduciendo sus compras. También hablamos de reduflación, un término más o menos nuevo, en el que los bienes que nosotros adquirimos, por ejemplo, un servicio de comida, vemos que ya no tiene el mismo sabor que antes, ya nos gusta menos, o el servicio está reducido, ¿verdad? Hay menos comida, o se están utilizando insumos de inferior calidad. Entonces, de ese modo, vemos también, del mismo modo, vemos que los ingresos de los pequeños emprendimientos se van contrayendo porque la gente está comprando menos, ¿verdad? En un escenario de crisis, la gente busca cómo reducir sus gastos. Por otro lado, pienso que toda persona que nos esté viendo ha conocido a alguien que esté pensando en salir del país o que se haya ido. Eso también no tiene sentido. Si un país está en crecimiento, si un país, como dice la propaganda de su gobierno, pareciera que es la Suiza de América Latina, pareciera que es un país del primer mundo, como que fuera Noruega. Entonces, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué hay inmigración masiva? Eso es un contrasentido. ¿Quién en su sano juicio deja su casa, su perro, sus contactos profesionales, sus hijos, sus contactos empresariales, su rutina, sus amistades, su vecindario, por irse a un lugar en el que no se sabe qué futuro le espera, en el que no vamos a ejercer la profesión para la que estudiamos o no vamos a dedicarnos a lo que nos apasiona, sino que vamos simple y llanamente buscando mejor calidad de vida a través de mejores ingresos y luego utilizar esa fracción de ingresos para mandarnos a nuestra familia? El costo, lo que está sucediendo ahí es que las personas en su análisis de costo-beneficio concluyen de que el beneficio de irse supera el costo de quedarse y de que el beneficio de desplazarse por vías irregulares supera el costo económico de ese desplazamiento y costos humanos también, porque la gente cuando hace esto de migrar por vías irregulares está propenso a toda suerte de peligros, extorsión, secuestro, violación, robo, inclusive perder la vida. De esa manera vamos viendo que el país no se desarrolla. En el informe mostramos cómo la canasta básica ya anda en casi en los $530 y que con el salario mínimo más alto destinado a instituciones bancarias, aseguradoras de construcción, solamente se pueden adquirir 6 productos de cada 10 de la canasta básica. De una canasta básica, o sea, de una cesta básica. Lo que quiere decir es esto para sobrevivir, pero la calidad de vida no se reduce a lo básico y los nicaragüenses tienen derecho a bienes y servicios que van más allá de lo básico. Entonces, ojo por ahí. Y esa tendencia creciente del costo total de la canasta básica, fuertemente determinado por el costo del componente de los alimentos, va mucho más arriba que el comportamiento de los salarios nominales del empleo formal vistos como promedio. Y por otro lado, los ingresos reales van en declive. O sea, tienen un comportamiento contrario. Esto según datos oficiales, no es que yo lo estoy inventando. Entonces, por ese lado, también vemos que no hay desarrollo cuando 4 de cada 10 personas están subempleadas. ¿Y qué es un subempleo? Un empleo inadecuado. Es una persona que está trabajando más horas de la jornada ordinaria de trabajo y que no le está siendo remunerada ni como hora extra y que no le está siendo remunerada proporcionalmente a la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. O bien que está dispuesta a trabajar más tiempo, pero no lo consigue. Ese es un empleo inadecuado. En otros países, el subempleo forma parte de las estadísticas de desempleo y en Nicaragua forma parte de las estadísticas de empleo. Y el subempleo nació como empleo encubierto en la literatura económica. ¿Por qué? Porque las personas están infrautilizando sus capacidades productivas y eso limita muchísimo la producción nacional. Entonces, por ese lado, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo si ha habido una política, si ha sido castigado el tercer sector en la economía social? Me refiero a la política de represión y cancelación arbitraria, cierre en masa de miles de organizaciones de sociedad civil, incluyendo el Consejo Superior de la Empresa Privada y todas las cámaras que representaban el gremio empresarial. ¿Qué sentido tiene
más allá de que esto sea representativo o no del pequeño, mediano, del mediano, pequeño y microemprendedor. Eso no tiene que ver. Es decir, aquí vemos cómo se atenta contra todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, incluyendo las libertades económicas, como la libertad de asociación, la libertad de empresa, la propiedad privada. La cancelación tanto de estas ONG como de las universidades es un atentado, un atropello contra la propiedad privada y contra las otras formas de propiedad, como la propiedad asociativa, ¿verdad? La propiedad asociativa. Entonces, ¿en qué condiciones se pueden hacer negocios en un país así? ¿Qué inversor o qué inversionista va a pensar de buena voluntad y que también le interese mucho la institucionalidad de un país para el cumplimiento de los contratos y para la resolución transparente de las controversias que se suscitan en los negocios? ¿Qué inversionista va a estar pensando seriamente en arriesgar su dinero en un país como Nicaragua? Con esta cancelación, y aquí voy a cerrar mi intervención para la siguiente pregunta, con esta aplanadora de la sociedad civil, se perdieron muchísimos empleos directos e indirectos que se generaban en la economía del tercer sector, economía social. Los grupos metas, los beneficiarios de los proyectos de desarrollo local, comunitario, proyectos de capital social, a través de estas organizaciones que canalizaban recursos vía cooperación internacional, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, organizaciones que llegan tierra adentro, a las zonas alejadas de las capitales, de las cabeceras departamentales. Me refiero al campo, ¿verdad? Y a todos aquellos beneficiarios de grupos sociales en vulnerabilidad y menos favorecidos y de renta muy baja. Ahí se estaba llegando. ¿Qué? ¿El Estado se va a encargar de ello? ¿El gobierno se va a encargar de ello? Ese es el problema. Entonces ahí va golpeando el desarrollo. Ahora, ¿qué impactos tiene sobre una sociedad, sobre el país, el tema de la migración, Marco Aurelio? Ustedes lo destacan en este estudio, pero además, pues, como hemos dicho, en el 2022, más de 3.400 millones de dólares ingresaron al país producto de remesas, y para el cierre del 2023 el diálogo interamericano proyecta más de 4.500 millones de dólares. Y el gobierno lo presenta como un gran logro, como un gran flujo de dinero que va a entrar a Nicaragua. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad, para el país, el tema de la migración? Que esta cantidad, más de 600,000 nicaragüenses se hayan ido en los últimos años. Empecemos diciendo que es un contrasentido que en un país que las cosas vayan bien, la gente esté saliendo en masa. Eso no tiene sentido, eso no es consistente. Empecemos por ahí. Segundo, una economía estará en crecimiento y en desarrollo cuando la gente, en lugar de decidir salir del país, se quede. Eso también implicaría que las personas que ya se hayan ido consideraran regresarse, pero no es el caso. No es el caso, porque el mercado de trabajo nicaragüense no logra absorber a un excedente del talento humano y de la fuerza de trabajo que es expulsado, ¿verdad? Por sus grandes desequilibrios. Así de sencillo. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? Por otro lado, que un gobierno, como pasa con la dictadura en Nicaragua, con el gobierno autocrático nicaragüense, que un gobierno celebre o que las autoridades económicas celebren el incremento del flujo de las remesas monetarias, solamente deja al descubierto su enorme desfachatez y su colosal incompetencia, porque las remesas monetarias, aparte de que es consecuencia de la emigración de los nicaragüenses por no encontrar oportunidades en su país, ni buscando empleo, ni creando su propio emprendimiento, sino que buscan mercados de trabajo en otros países del mundo, especialmente Estados Unidos, Costa Rica y España y Canadá, logran enviarse dinero a sus familias. Es decir, es la familia, es la gente apoyándose a sí misma sin intervención gubernamental. Es la familia apoyándose a sí misma. Es cooperación intrafamiliar. Es decir, eso
Estamos hablando del afán de sobrevivencia de la gente, del espíritu de superación de la gente y de la iniciativa privada de la gente por mantener sus niveles de consumo. Los gobiernos, los funcionarios, los servidores públicos, las autoridades económicas en esto no intervienen absolutamente en nada. Entonces, es una enorme desfachatez celebrar el incremento. Y yo tengo la intuición de que ya esto es deliberado para el caso de los gobiernos que no logran retener a su talento humano y a su fuerza de trabajo, sino que deliberadamente consienten esta fuga de cerebro y esta fuga de músculo para que después vayan incrementándose las remesas monetarias. Pensemos, es una situación conveniente, ¿verdad? Para la perpetuación de regímenes políticos antidemocráticos y gobiernos incompetentes que son incapaces de resolver los problemas económicos de la gente más sensibles o de generar las condiciones para que la gente resuelva sus propios problemas. Porque al final de cuentas ningún Estado, ningún gobierno, ningún político va a resolverle los problemas económicos a la gente, pero sí tienen el deber de crear las condiciones, de propiciar las condiciones, de rectificar e intervenir en el mercado de manera razonable para que el mercado absorba la fuerza de trabajo y el talento humano. Pero no es el caso. Entonces, Nicaragua el año pasado cerró con más de 3.200 millones de dólares en concepto de remesas monetarias. A este año, según el ritmo que vemos, todo indica que en 2023 vamos a cerrar con más de 4.000 millones de dólares. Ya esto constituye al 2022 el 20% del ingreso nacional, es decir, el migrante está sosteniendo en un quinto la economía nacional, en un 20% de la economía nacional. Eso es una cantidad enorme. Para que se den una idea, la inversión extranjera directa no llega ni a los 1.500 millones de dólares. Entonces, Nicaragua ha registrado uno de los incrementos más espectaculares de flujo de remesas monetarias acercándose a El Salvador y Guatemala, que son grandes receptores de remesas monetarias a nivel mundial, no a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Y 8 de cada 10 dólares provienen de Estados Unidos. Sí, ese país que es cansón en el discurso de los dictadores. Es cansón, pero es el país de donde proviene la mayor cantidad de remesas monetarias. El migrante, si políticamente no vota en las urnas, económicamente vota con los pies y por eso se va. Y el migrante nicaragüense, así como el migrante latinoamericano, no se va a Rusia, no se va a China continental, no se va a Cuba, no se va a Venezuela, no se va a Corea del Norte, no se va a Siria y no se va a ningún otro país autoritario o con regímenes políticos antidemocráticos y que están en bancarrota económicamente, sino que van buscando otros países que respetan mucho más los derechos humanos y las libertades fundamentales. No hay sistemas económicos perfectos, no hay regímenes políticos perfectos, pero sí los hay funcionales y que en definitiva las personas resuelven, obtienen mejores ingresos y mandan dinero para sus familias, poniendo al descubierto la incompetencia y la pusilanimidad de los gobiernos o bien lo deliberado en mantenerse en una situación conveniente siempre y cuando sigan parasitando los fondos públicos y atornillándose en el poder. Marco Aurelio, a propósito que estás hablando de regímenes con los que el gobierno de Daniel Ortega ha entablado relaciones más recientemente o ha afianzado sus lazos, el caso particular de China, que es una potencia económica que en países como Costa Rica se ha extendido, por ejemplo, en términos de comercio. En otros países se supone que están queriendo ver el tema de la cooperación. En Nicaragua particularmente rompió incluso relaciones con Taiwán, que le generaba dinero líquido para proyectos sociales e incluso para manosearlos, como el caso de la donación para el estadio, que la metieron en un proyecto habitacional y luego sacaron el dinero de los fondos públicos, del dinero público para la construcción del estadio, etcétera. ¿Hay alguna manera de medir cuál va a ser el impacto en términos económicos para Nicaragua estas relaciones con países como China, por ejemplo? A ver, los políticos son dueños de sus propios discursos, de sus propios delirios, de sus propios sesgos ideológicos y son
pero no son dueños de los hechos. Y tienen todo el derecho de engañarse a sí mismos, pero no tienen el derecho de engañar a la gente, la ciudadanía. La realidad económica nacional e internacional no cambia de un día para otro. O sea, de un día para otro no se cambia el hecho de que el principal socio comercial para Centroamérica es Estados Unidos y que ese mismo país compra el mayor porcentaje, al menos un 60% de la oferta exportable nicaragüense. Con esto quiero decir de que el acercamiento, bueno, la ruptura comercial, la ruptura de las relaciones políticas, diplomáticas, económicas y comerciales con China, Taiwán, el mejor cooperante que tenía Nicaragua para restablecer relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con China continental, eso es una decisión que tiene un fundamento geopolítico, pero no tanto geoeconómico, o al menos no económico. Para China es un paso más desde el punto de vista de su geopolítica, de su geoestrategia y de su geoeconomía. Entonces, pero para Nicaragua es la principal apuesta del gobierno actual. Para China es un país pequeño más en el tablero, en el mapamundi, ¿no? En el tablero por la hegemonía mundial, aunque el peso de Nicaragua no es significativo. Hasta el momento no hay nada relevante que podamos decir en las relaciones, económicamente hablando, en las relaciones con China continental o República Popular de China. ¿Por qué digo esto? Porque Costa Rica tiene 16 años de tener relaciones políticas, económicas y comerciales con China continental. Y aún así, China continental no es su primer socio comercial. Los principales socios comerciales de Costa Rica son Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea. Entonces, en Nicaragua va a ser imposible que se convierta en un gran socio comercial en el corto plazo. Máxime porque Nicaragua tiene que competir para colocar sus productos en un mercado de 1.500 millones de personas, va a tener que competir, o más de 1.300 millones de personas, va a tener que competir con otros países. Es un oferente más, ¿verdad? Que no muestra ninguna singularidad ni ninguna particularidad que a China, en definitiva, haga de que preste, haga de que su atención, su concentración y su interés esté puesto en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, por ese lado, en el caso de Nicaragua no tiene mucha trascendencia. Sí la tiene en América Latina. O sea, las inversiones chinas ya en toda América Latina, ya no digamos lo que ha hecho en Panamá, en Costa Rica desde el punto de vista económico, lo que está haciendo con El Salvador y el hecho de que es el principal socio comercial de Brasil, el hecho de que tiene relaciones comerciales con Argentina, con Venezuela y con otros países como Perú. Eso, bueno, eso es algo innegable en el caso de América Latina, de cómo China continental ya tiene presencia, ¿verdad?, en esta región, pero eso ya es otro asunto. Ahora, el caso de países con economías destruidas como Venezuela, por ejemplo, a propósito de que hay mucha agitación política en Venezuela, culpan de la tragedia económica de ese país a las sanciones. Marco Aurelio, ¿qué impacto han tenido las sanciones impuestas por Estados Unidos en países como Nicaragua? A propósito de que pues, la dictadura también dicen de que las sanciones son un golpe contra el pueblo. Las sanciones no son embargos económicos, financieros ni comerciales como lo fueron en el pasado. Y las sanciones son derivadas de transgresiones a los derechos humanos contemplados no solo en la Constitución Política de Nicaragua, sino en instrumentos y tratados jurídicos internacionales que han sido suscritos y aprobados
por el Estado de Nicaragua. Nicaragua ha suscrito tratados en materia de estabilidad y seguridad democrática. Entonces hay un entramado, ¿no? Hay un entramado, este entramado es el orden económico mundial y el orden político mundial. Y si de algo ha presumido Occidente, es de que las personas de buena voluntad que han sido capaces de crear estos monumentos jurídicos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si uno de los países viene transgrediendo esto de modo severo, descarado, impune y cada vez más persistente en el tiempo, bueno, los países acordaron que tenían que tomar sanciones. Por eso hablamos de por eso hay una organización de Naciones Unidas, por eso una organización de Estados americanos, que si funciona a la perfección o no, o que si es eficaz o no, eso es otro asunto, pero de que existe, ¿no? El sistema interamericano existe. Y en Marco virtud Aurelio, de eso, los países, solo concluyo la idea, toman sus decisiones unilaterales, ¿verdad? Como en el caso de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suiza y países de la Unión Europea, es decir, países del hemisferio occidental. Y bueno, las sanciones han sido impuestas a título individual para personajes del gobierno y allegados al gobierno, no directamente a la gente. Y de hecho la gente quisiera más acciones contundentes en ese sentido. Es decir, pero la pregunta es, ¿hay algún impacto de estas sanciones y sanciones particularmente a los hijos de Daniel Ortega, a la Rosario Murillo, a sus testaferros, a sus empresas o el caso como a la policía o a la fiscalía? ¿Hay algún impacto de eso en esa proyección que ustedes hacen de que Nicaragua va a crecer solo un 2% y no un 3 o 4% como ha proyectado el gobierno? No está contemplado eso en el informe. El informe lo que recoge son las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en donde se dice, y el Banco Mundial, y el grupo del Banco Mundial, en donde se dice que Nicaragua crecería en 2023 entre el 2 y el 3%. Según la última actualización de la estimación, 3.3%. El Banco Central de Nicaragua es más optimista y dice que se podría alcanzar hasta el 4%. ¿Verdad? Para este año. Ahora, el pronóstico para todos los países centroamericanos es de desaceleración económica por el contexto internacional, la invasión militar de Rusia a Ucrania y las expectativas poco optimistas en los mercados internacionales. Pero el impacto de las sanciones en las proyecciones económicas no están contempladas en el informe. Ahora, a propósito sobre el tema del gasto público y las circunstancias de los nicaragüenses, y que en estos días también ha habido revuelo por la confiscación, por el robo de la Universidad Centroamericana y todo un enredo que han hecho entre si cobrar o no en la nueva Universidad Sandinista Casimiro Sotelo, que ha sido instalada sobre la infraestructura robada a la UCA. La dictadura ha dado bandazos al presentar de que si va a ser gratis o no. Hoy ya lo último fue una certificación del CNU publicado en la Gaceta donde dicen que va a salir del presupuesto público, es decir, probablemente de lo mismo del 6% o de alguna partida adicional. Esto se justifica. ¿Es posible, con las circunstancias económicas que tiene el país, es posible cubrir los gastos de la UCA, que todo el mundo sabe que han sido millonarios en los últimos años, y con las circunstancias que tenemos también en términos económicos? Ellos van a intentar, a mi juicio, una gestión de universidad privada, recibiendo una subvención estatal. En otras palabras, ellos van a intentar de que la universidad, la UCA, que ha sido despojada y confiscada arbitrariamente, se mantenga tal como lo hacía antes, de modo autosostenible,
decir, de que financieramente se sostenga de los ingresos por matrículas, de los ingresos por el pago de los aranceles y de los ingresos por trámites de títulos y otros trámites académicos. Pero ahora Eso es por lo lo que menos van ya a dijeron que intentar. perdón, pero Eso es ahora lo ya que, dijeron que la van a asumir de los fondos del presupuesto del Estado, es decir, que no se va a pagar ningún tipo de arancel. y yo no le creo. Yo no le creo, hasta no ver, no creer, porque a eso iba. Y a mi juicio van a recibir una subvención estatal. ¿Por qué no les creo? ¿Por qué soy escéptico? Porque asumir todos los gastos corrientes de la universidad, o la UCA despojada y confiscada, significa más gasto público. Gastos que no, ¿de dónde lo van a conseguir? Es decir, si vos confiscas una propiedad que no era tuya y esa propiedad genera gastos, entonces, ¿cómo vas a cubrir esos gastos del presupuesto? Ok, y hay un presupuesto destinado a educación superior que es el 6% de los fondos públicos, es decir, el 6% del presupuesto nacional. Si eso es así y se asume el gasto total, eso quiere decir que van a quitarle o va a haber menos disponibilidad de recursos para las demás universidades que ya eran nacionales, tanto las confiscadas recientemente que tienen el título de nacionales, como aquellas universidades de antaño que sí son públicas y que sí son completamente financiadas con fondos públicos. Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. Entonces, por eso, el decir que la UCA va a ser financiada con fondos públicos es quitarle dinero a las que ya existen, y eso a nadie eso no es popular ni siquiera entre ellos mismos. Entonces, para mí, lo que van a tratar de hacer lo que van a buscar hacer es cobrar y combinar esos cobros con subvención, es decir, darle un porcentaje del presupuesto, pero sin quitarle muchísimo dinero a las demás. Vamos al tema de Centroamérica que ustedes abordan en el informe de SETCAM, Marco Aurelio. Hablan de proyecciones que han sido, según dice el documento, producto de información del Banco Mundial que ha sido recopilada por ustedes. En las proyecciones de crecimiento, Guatemala y Honduras un 3% para el 2023, Costa Rica 2.9%, Nicaragua y El Salvador 2% y Panamá 4.5%. Vamos a ver, Nicaragua, igual que El Salvador, esto es efectivamente por un tema de autoritarismo, es porque por la forma de cómo se hace la política en estos países, o hay un tema de productividad. Sí, como te dije, la última actualización a la mano, supuestamente es que Nicaragua estaría en 3%. Eso quiere decir que la cifra que aparece en el cuadro ya está desactualizada. Okay. Eso no es un error del informe. Eso es algo normal porque las estimaciones van variando, pueden variar de un trimestre a otro. Entonces, o inclusive de un bimestre a otro. Entonces, pero ¿por qué es así? Es decir, ¿por qué en su momento el Banco Mundial y la CEPAL previeron cifras bastante modestas? Bueno, porque simplemente estos países tienen limitados sus posibilidades de producción. En el caso de Nicaragua, por todo lo que ha ocurrido y en un contexto de autoritarismo político cada vez más creciente con características totalitarias, es muy difícil de que haya un aluvión de inversión extranjera directa en un país a como están las cosas. ¿Qué aluvión de inversiones va a haber en un país en el que no se respeta la propiedad privada, en el que no se respeta la libertad de empresa? Porque si un porque si un empresario tiene una posición crítica o si un empresario va en contra de los intereses de la clase gobernante, entonces su negocio le es confiscado o está sujeto a extorsión, simplemente pues le cierran el negocio o digamos
un grupo de personas afines al gobierno ocupan las tierras como activos reales de las personas de negocio. Entonces, ¿qué inversionista va a arriesgar su dinero en un país así, donde no hay una resolución eficaz de controversias porque el Poder Judicial no es independiente ni transparente, sino que está sometido a los dictados de presidencia, en donde, vamos a ver, en donde no está asegurado el cumplimiento de los contratos por el mismo problema del poder judicial? Entonces, y en el que las instituciones están completamente resquebrajadas. Es decir, Nicaragua, por eso yo le llamo a Nicaragua un estado fallado, no un estado fallido. Un estado fallido es cuando un estado no ejerce el monopolio de la violencia en su territorio, como pasa en algunos países de África. Un estado fallado, derivado del libro ¿Por qué fallan los países?, de Asimov y Robinson, es un estado que institucionalmente está completamente destruido. Las instituciones no sirven a la ciudadanía conforme a las leyes. Las instituciones están al servicio del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, por ese lado, no hay señales para que el inversionista, para que aumenten de manera considerable la inversión extranjera directa, más que el considerar mano de obra barata, impuestos bajos comparativamente hablando con otros países, el precio de los activos reales como compra de terrenos y alquileres de terrenos y de edificios comparativamente barato, ¿verdad? Cuando uno toma en cuenta otros países, y el hecho de que cuando hay dictadura, para un inversionista que no le importen estos asuntos éticos e institucionales, puede entenderse directamente con la clase gobernante e inclusive ofrecerle participación en sus negocios. Esas serían las únicas motivaciones para un inversionista. Por otro lado, es un país, ¿verdad?, en el que se está descapitalizando, en el que en lugar de aprovecharse el bono demográfico, es decir, esa etapa en la que la población está pasando, la población es mayoritariamente joven, es decir, está entre los 16 y los 40 años, y en el que debería de emplearse el talento humano y la fuerza de trabajo para multiplicar el resto de factores de la economía, lo que está sucediendo es que la gente se está yendo. Al menos un 10% de la población total se ha ido a partir de 2018. Entonces, en ese sentido, el emprendedor, el profesional, el consultor, el universitario, en lugar de quedarse en su país, se está yendo a otro lado a hacer dinero. Y que no hay garantía de que se regrese mientras las cosas sigan así. Entonces se pierden las oportunidades de desarrollo. A esto sumémosle lo siguiente, que ahí aparece muy bien en el informe, Álvaro. Tenemos un índice de desarrollo humano y un índice de progreso social, que son indicadores de prestigio que miden la calidad de vida y se usan a nivel internacional, mediocre. Nicaragua es uno de los peores países centroamericanos en materia de índice de desarrollo humano e índice de progreso social. Es uno de los peores en Centroamérica. El penúltimo, si no mal recuerdo, en este momento en el ranking, como se puede observar en las tablas del informe. Y por otro lado, Nicaragua aparece en 2022 como uno de los 12 países con mayor percepción de corrupción en el mundo. En el mundo. Es el país con mayor percepción de corrupción en Centroamérica, y en la tabla del informe ponemos a Somalia para comparar al país con mayor percepción de corrupción en el mundo y Nicaragua. Esto según Transparencia Internacional, ¿verdad? Además de eso, según el Instituto de Paz y Economía, Nicaragua en 2022 aparece como el país con el peor estado de paz global en Centroamérica. ¿Por qué pasa esto? Peor que Haití, inclusive. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en 2021 vimos un repunte de la violencia estatal con el apresamiento por razones políticas de ex candidatos presidenciales, líderes políticos, activistas políticos y sociales, y que eso todavía persiste. El Estado, quien se supone que debe ser garante y guardián de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, pero es el mismo Estado el que pisotea derechos civiles y políticos y económicos y sociales. Es decir, entonces cuando pasa esto, y con esto voy a concluir esta idea, la libertad económica no se orienta a la reducción de pobreza y a la reducción de brechas sociales, porque tenés un gobierno demasiado pesado, intervencionista, que genera muchas distorsiones.
¿Qué pasa? Cuando los conflictos políticos y sociales llegan a tal punto, o cuando hay un gobierno autocrático que interviene de manera contraproducente en la economía, el mercado no puede potenciar toda su faceta innovadora y transformadora, pues las fuerzas del mercado se mantienen limitadas y restringidas por lo que pasa en la esfera política. Marco Y eso Aurelio, ata el desarrollo. Para concluir, el tema de las élites empresariales y económicas de Nicaragua, ¿qué papel están jugando en este momento? Tomando en consideración que antes del 2018 pues tenían una alianza con Daniel Ortega y con el gobierno sandinista y habían establecido crecimientos muy por encima de cómo están hasta ahora, pero bueno, luego de la ruptura, al menos los empresarios más importantes del país están en silencio, han sido amenazados, perseguidos, como el caso particular de confiscaciones al empresario Piero Cohen, pero el resto de grandes empresarios, banqueros, están en silencio. ¿Hay algún impacto o algún tipo de movimientos en la capacidad económica de estos grupos empresariales? ¿Hay alguna traducción en afectar esas proyecciones de crecimiento económico del país por estas amenazas y por acciones dirigidas contra algunos empresarios? O al fin de cuentas, bueno, ellos siguen haciendo negocios aunque están en silencio. ¿Cómo lo ves? Lo último, siguen haciendo negocios en silencio. Un gobierno autocrático, y en el caso concreto, esto es muy cierto, es enemigo de todas las clases sociales. Eso no hay que tenerlo ninguna duda. Es enemigo tanto del empresario como de la clase trabajadora, del estudiantado y de la juventud que apuesta por el pensamiento crítico. Eso puedo sostenerlo aquí y en cualquier parte. Ahora bien, el crecimiento, decimos en el informe y lo argumentamos, el crecimiento económico en Nicaragua ha sido, los grandes beneficios de ese crecimiento han sido concentrados en ciertos mercados, en ciertas industrias, en ciertos grupos empresariales. Grupos empresariales, por cierto, en los que intervienen gente de la familia gobernante y allegados a la familia gobernante. Empresas presumiblemente con capital de origen ilícito y que se han enriquecido a la sombra de los fondos públicos. Eso amerita una investigación de la triangulación y de la triangulación y de todos los movimientos del dinero en ese sentido entre lo público y lo privado al margen de la ley. Pero volvamos al crecimiento. Cuando un crecimiento es concentrado y se torna inequitativo, altamente concentrado, y se torna inequitativo y excluyente, eso quiere decir que el crecimiento no está llegando, no le está generando bienestar y desarrollo a la mayoría de la gente. Es decir, no está mejorando la calidad de vida de la gente. Por eso el crecimiento es un medio. El mismo Adam Smith, padre de la economía de mercado, decía de que una sociedad no es próspera y floreciente cuando la mayoría de sus habitantes son pobres y desdichados. Y en Nicaragua eso sigue siendo así. Alguien podrá decir, bueno, pero en las grandes empresas, en los bancos, en las distribuidoras de vehículos y en ciertos negocios hay movimiento, se está moviendo el dinero. Y en los centros comerciales hay gente comprando y hay gente vendiendo. Claro, si las economías no se paralizan. Ni aún en su peor momento la economía en los últimos días o en los últimos momentos de la dinastía de los Somoza se paralizó completamente, ¿verdad? O sea, la economía no se congela, la economía continúa. Pero que le vaya bien a unos no significa que le vaya bien a la mayoría, ¿verdad? Eso sería una falacia de la composición en economía. En economía siempre hay ganadores y perdedores y unos ganan más que otros y unos pierden más que otros. Entonces, ahora, en tiempos de dictadura o con el llamado modelo de diálogo, alianza y consenso, por ejemplo, a la banca comercial le ha ido muy bien. La tasa de crecimiento patrimonial de los bancos ha sido una de las más altas en América Central.
A los grandes empresarios también les ha ido bien y por eso algunos analistas consideran que estos actores son ambivalentes, ¿verdad? Y que en el peor de los casos son contrapuestos al cambio y la transición democrática porque temen de que sus privilegios y prerrogativas no se mantengan, ¿verdad? O de que bajo la situación actual es preferible y conveniente hacerlo así. Eso es Pero una hipótesis, estos ¿verdad? grandes Para mí, empresarios, Marco Aurelio, ¿estarán reinvirtiendo su capital, estarán moviendo el capital en Nicaragua? bueno, y ya aquí voy a hablar de manera hipotética. El comportamiento de los grandes empresarios en América Latina es mantener una parte importante de sus ahorros y de sus activos fuera de sus países, porque saben perfectamente que sus países de origen o sus países donde tienen sus inversiones son inestables sociopolíticamente y las condiciones económicas y financieras de sus países son muy sensibles a estos fenómenos de inestabilidad sociopolítica. Entonces, partiendo de esa conducta del gran empresario latinoamericano, pienso que es probable, o al menos es posible, de que el gran empresario nicaragüense haga lo mismo, ¿verdad? Eh, si yo fuera un gran empresario, dudaría en reinvertir en un país como Nicaragua, ¿verdad? Bajo las condiciones actuales. Pero eso no quiere decir que no se esté moviendo el dinero bajo ciertos mercados. Hay mercados que les va bien que les va muy bien en comparación con otros. Es decir, al arrancar este año, el subsector de construcción registraba cifras negativas, mientras hoteles y restaurantes registraban cifras positivas, ¿verdad? Y eso se va midiendo con el índice mensual de actividad económica. Mientras estaba yendo bien, por ejemplo, al comercio, le estaba yendo mal a la acuicultura. Entonces, son cosas que hay que valorarlas. Ahora, yo quiero añadir lo siguiente, esto me parece relevante. No hay que satanizar esto de los diálogos y los consensos. En los países como Irlanda y los países nórdicos, países del norte de Europa, los países de la Europa septentrional, adoptaron esto de las alianzas y los consensos desde hace muchísimos años y a ellos les funcionó. Pero estamos hablando de consensos intersectoriales en un entorno democrático. Es decir, cuando participe el sector público, el sector privado, sociedad civil, sindicatos, ¿verdad? Y otros grupos de interés en las grandes decisiones para definir la estrategia de crecimiento, desarrollo y el modelo de vida de ese país. Eso ha funcionado en esos países que territorialmente son parecidos a Nicaragua y que la población total es parecida también a la de Nicaragua. Pero ¿qué es lo que pasó en Nicaragua? ¿Era diálogo y consenso? No, simplemente era un arreglo entre la clase gobernante, ¿verdad? Digamos, cuyo núcleo es la familia, y la élite empresarial, donde se definieron toda suerte de prerrogativas y privilegios, ¿verdad? Por los intereses comunes, de espaldas al resto de la población, una clase social de renta baja, dependiente de los programas asistencialistas, y una clase media que se la vio de a palitos, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que hubo fue corporativismo, porque era el gobierno, la élite empresarial y sindicatos plegados completamente al gobierno. Y esa estrategia dio un crecimiento económico que se agotó, bueno, que digamos le ayudó el boom de los commodities o de los productos primarios en los mercados internacionales, la cooperación millonaria procedente de Venezuela que quizás alcanzó 5.000 millones de dólares, y eso se acabó definitivamente en 2018, se agotó. Muchas gracias, Marco Aurelio, por tu tiempo y tus reflexiones. Para concluir, solamente si nos ayudas a saber dónde pueden encontrar las personas que nos están viendo y estén interesadas en este estudio que presentaste hoy en San José. Pueden buscar el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Nicaragua, CETCAM. De Centroamérica. Perdón, Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, en Twitter, ¿verdad? Vamos a ver acá, @CETCAM-CA, ¿verdad? CETCAM con C mayúscula, y luego CA
en mayúscula en Twitter, y también pueden buscar como Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica en Facebook, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden encontrar este informe, ¿verdad? Del que acabamos de hablar, que es continuidad de un informe pasado que titulamos El incierto bienestar, ciclo económico y calidad de vida del 2018 al 2021, donde se expusieron las causas de la crisis sociopolítica, bueno, de las causas sociopolíticas de la crisis económica y luego la reactivación económica a partir de 2021. Bueno, muchas gracias, Marco Aurelio Peña, economista y también parte pues, del equipo multidisciplinario del CETCAM. Gracias por tu tiempo, tus reflexiones y ayudarnos un poco a entender esta situación de la economía que vive todos los días cada uno de los nicaragüenses.